Bueno, muy buenas tardes, amados hermanos. Gracias y paz, saludos, bendiciones desde acá, desde Barcelona, disculpe, Puerto La Cruz, Estado Anzoátegui. Y bueno, para nosotros es un placer estar de nuevo con ustedes acá en este Stack de la Gracia Internacional. Hoy tenemos un invitado especial, el pastor Albert López desde el estado Yaracuy, Venezuela, y junto al pastor Sergio Soto, que nos va a estar dando un preámbulo de lo que vamos a estar conversando el día de hoy. Pastor Sergio. Excelente, excelente. Pues bienvenidos cada persona que nos está viendo por acá. Y pues qué bueno estar aquí nuevamente para ser edificados por el pastor Albert y conocerle, gracias al Señor. Y también le invitamos a cada uno de ustedes para que compartan también enseñanzas. Son todos bienvenidos. Les enviamos un abrazo desde Guadalajara, Jalisco, México, donde está el Mundial. Les invitamos a cada uno de ustedes para que el día de hoy pueda escuchar estas enseñanzas. Inclusive podemos llamar estas correcciones, básicamente, que de eso se trata el tema de hoy, corregir un poquito lo deficiente. Y pues adelante, no sé si ya continúa el pastor Albert. Ya debe estar de regreso. Bueno, sí, mis amados, el pastor Javier, pastor Ferna, están, como dijeron ellos, están de permiso el día de hoy, están en sus labores domésticas, en su trabajo. Y bueno, como dice el pastor Sergio, es para edificar a la iglesia, estamos acá para seguir avanzando, para seguir instruyéndonos en el amor de Dios, porque esa es creo que es una parte fundamental de nuestra vida como cristianos, como líderes que somos cada uno de nosotros en nuestra área, en nuestra vida, tanto personal como la vida ministerial de cada uno de nosotros. El pastor Javier ministra desde la ciudad de Guadalajara, México. El pastor Albert desde Yaracuy, Nirgua se llama la ciudad. Y bueno, para nosotros es un placer poder compartir cada enseñanza que semanalmente podamos transmitirles por este medio, por estas plataformas que nosotros hemos decidido para poder compartir el mensaje. El pastor Fernández está desde la ciudad desde Brasil, no pudimos contar el día de hoy con él, pero sabemos que el Señor obra para bien nuestras vidas. Igual que el pastor Javier desde Argentina, y le mandamos un fuerte saludo a cada uno de ellos en su país. Bueno, mis amados, en contexto a lo que hoy vamos a estar enseñando, muchas veces hay mitos que atan a las personas con respecto a la salvación, otros con el tema del dinero y sobre todo con el temor al Señor que mucha gente lleva a tener miedo, no solamente no solamente al Señor, sino simple y llanamente a las personas que pocas palabras sueltan un mensaje, y si esta persona no está, no escucha o entiende correctamente el tema que se esté dando, lleva a tener temor de muchas cosas. Yo creo que es importante comprender que la salvación es algo crucial en nuestras vidas. Es un acto que solamente fue hecho por un hombre, es un acto de un hombre para toda la humanidad. Y yo creo que de ahí debemos de partir. Últimamente hemos estado escuchando personas, en particular, nosotros como acá en nuestro país, a ministros competentes donde usan el mensaje de salvación de una manera, yo creo que ortodoxa. No sé si me entiende, Pastor Sergio, en el sentido de que usan una tabla donde dividen 60% gracia, 40% obra meritoria del hombre, y para
sumando todo eso da un 100% que te lleva a muchas personas a decir que para alcanzar la estatura del varón perfecto. Ese es un tema donde es muy controversial dentro de las redes sociales y esta persona que lo está enseñando, yo creo que dentro de su congregación está mostrando algo que no es correcto. No sé si me equivoco, Pastor Sergio. Excelente, excelente. Sí, la verdad es que, como dices, hay muchos mitos, ¿no? Mitos sobre todo en el ámbito de una gran parte de la iglesia, ¿no? En general, estamos hablando de los nacidos de nuevo. Hay muchos mitos que realmente se han expresado, algo que ellos llamaron una realidad, pero ya que está verificada con la escritura, está verificada con, obviamente, con el idioma griego del Nuevo Testamento y está verificada con diferentes tipos de traducciones, traductores. Yo creo que cada traductor de las diferentes versiones que hay al español, nuestro idioma tiene bastantes versiones. Yo creo que cada uno de ellos puso su granito de arena en el sentido de poder darle una mayor interpretación al texto, una mayor interpretación de acuerdo al contexto y poder dar una explicación de acuerdo a un mensaje divino correcto, ¿no? Sin embargo, a pesar de todo ello, podemos ver muchas inconsistencias en el sentido de que utilizan una sola traducción. Yo he visto bastantes inconsistencias en la traducción Reina Valera 60 que ahora las hacen doctrinas, pues por decirlo así, y por mencionar una, ¿no? En Mateo 17:21, si podemos ir para allá, podemos tener como para comenzar como un preámbulo a Mateo 17:21. Si lo verificamos en una traducción que es Reina Valera 1960, Mateo 17:21. No sé si usted lo tenga por ahí también abierto en nueva versión internacional, si usted gusta verificarlo, Pastor Leonardo. Yo lo voy a verificar por acá en Reina Valera 1960, Mateo 17:21, por decirlo así. Dice versión Reina Valera, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Y es uno de los textos que desafortunadamente se han tomado para efectos de determinar que tiene que ser así. El hecho de poder echar fuera un demonio a una persona que esté atribulada en el sentido de que no son creyentes, no son nacidos de nuevo, pero puede haber personas endemoniadas el día de hoy. Nos encontramos muchos loquitos en la calle, nos encontramos muchas personas ya perturbadas totalmente o mentalmente y podemos ver la intervención ahí de posesión de demonios ahora. De esa manera utilizan Mateo 17:21 para decir que tiene que haber necesariamente oración y ayuno. Y no es que estemos en contra de la oración, al contrario. Creo que debemos de orar mientras estemos despiertos en el día, dale gracias al Señor, tener esa común unión, la tenemos ya en Cristo Jesús, pero esa relación directa con Él. Nuestros tiempos de oración deben de ser perfectos, el tiempo determinado que el Señor nos ponga ahí para orar. No estamos en contra de la oración. Lo que sí estamos en contra es que se tenga que dictaminar, por ejemplo, que tenemos que ayunar para poder echar fuera un demonio, o incluso tenemos que orar antes, porque yo he visto personas que ya oraron en la mañana, ya tuvieron su hora, 2 horas de oración en la mañana, pero de repente se presenta una persona endemoniada que hay que ir a liberar. Entonces regularmente hacen, bueno, hay que ponernos a orar antes, como para cubrirnos con la sangre de Cristo, como para cubrirnos que no nos pase nada, cuando tenemos la autoridad delegada de Cristo, o sea, tenemos el poder del Espíritu Santo, o sea, nosotros podemos andar en la calle y no tuvimos que tener un tiempo de oración con el Señor para poder echar fuera un demonio, porque ya nosotros tuvimos nuestro tiempo de oración, ya continuamente le estamos todos los días dándole gracias a todas horas por su amor, por su fidelidad, dándole gloria a Él por todo lo que nos ha dado y lo que tenemos en Cristo Jesús. Sin embargo, no es no es un requisito para poder echar fuera un demonio, sino lo que está hablando el contexto de Mateo 17. Jesús dijo un poquito antes, no el 17, sino dice en Mateo 17:20, por vuestra poca fe. Entonces no está diciendo que porque faltó oración ayuno. Ahora, ¿cuál es el problema? Que Mateo 17:21 es un texto interpolado, es decir, añadido por algunas traducciones, añadido por Reina Valera, y un texto
demasiado reciente, en unos manuscritos demasiado recientes del siglo del 10 al 12 más o menos. Entonces, en los primeros siglos ese manuscrito no existía. Por ello, usted puede encontrar, no sé si Nueva Traducción Viviente, Dios habla hoy, Nueva Versión Internacional, que vienen de manuscritos más antiguos. Usted va a encontrar que ese texto bíblico dice omitido, lo que significa no es que lo estén omitiendo, sino que ese texto no viene dentro del contexto de lo que realmente quiso decir el autor, en este caso de Mateo. Por obviedad podemos decir que es un mito y por obviedad podemos decir que no tenemos necesariamente que abstenernos de alimentos para poder echar fuera un demonio, solamente entender que lo podemos hacer por la fe y entender que tenemos la autoridad en Cristo Jesús ya como hijos de Dios, como creyentes, como parte del cuerpo de Cristo, como unidos al Espíritu de Cristo, como él y nosotros siendo uno, como Él actuando y operando tras de nosotros. Entonces, este es solamente un ejemplito, no es exactamente el tema, pero es un ejemplito para ver que a veces se han tenido mitos y se han predicado mitos por el hecho de que a lo mejor muchas personas se han basado en una sola versión al español, más no han verificado las versiones en otros tipos de traducciones y tampoco han verificado el contexto para ver lo que realmente se trata el tema. Adelante, pasó Leonardo. Bueno, sí, mi pastor, yo creo que a veces el tema de salvación con respecto al punto de vista de otros ministros es un tema más transaccional que de un toma y dame. Si aún el mismo Cristo estaba enseñando que la suficiencia de su Padre es la voluntad de Él, solamente de Él, entonces, ¿por qué hoy en día podemos seguir escuchando personas que tienen que seguir pactando para que el Señor pueda bendecirle o el Señor pueda obrar a su favor? Yo creo que es muy común hoy en día escuchar todo ese tipo de frases, de analogía, de, de temas, y yo creo que para profundizar más ese concepto, ahí en el libro de Efesios habla de un mensaje. El apóstol Pablo fue claro cuando él dice que es un don de Dios, un regalo para cada uno de nosotros. Y ese está en Efesios 2, 8, 9. Entonces, ¿por qué las personas hoy en día todavía siguen con esa mentalidad de decir que para tú alcanzar la salvación tienes que hacer todas estas cosas para tener ya me pasó que estamos teniendo un temblor en este momento. Hay un sismo ahorita de 6.5 aproximadamente. Ya, 7, un sismo de 7 grados aquí en la ciudad de Puerto La Cruz en este momento, lo acabo de sentir. Y bueno, no me voy a sacar del enfoque. Y bueno, lo que le estaba comentando mi pastor, ya va, voy a verlo otra vez. Ya, se terminó. No estamos acostumbrados a este tipo de eventos naturales. Gracias al Señor, ya Bueno, está todo bien. ¿me escucha? Bueno, sí, ya pasó el temblor. Bueno, lo que le estaba comentando, entonces lleva y enseña a los hermanos a que hay que pactar para que el Señor pueda bendecirlo de una manera asombrosa, poderosa. Si tú le das a Él, Él te va a dar bendiciones extras de las que ya uno tiene. Yo creo que el texto bíblico te dice a ti muchas cosas. Te habla de ese amor, de esa bondad y que ya somos bendecidos desde las regiones celestes. Entonces, le puedo hacer una pregunta, pastor. ¿Por qué
este tipo de pensamiento aún todavía hoy en día abunda en muchas de las congregaciones y el texto bíblico es exacto en, en que la salvación no depende de la voluntad del hombre, sino de la voluntad de nuestro Creador. Bueno, principalmente cuando vemos ese tipo de casos es que eh, no se entiende principalmente el nuevo pacto, ¿no? No se entiende lo que vienen siendo todas las características, aplicaciones y toda la aplicabilidad que tiene para la Iglesia de Cristo este nuevo pacto, que yo le llamo pacto, manifestación del pacto eterno, principalmente, ¿no? O dos, pues porque se están alternando, combinando dos pactos, es decir, ley y gracia, porque no se entiende la gracia, precisamente las personas añaden obras a aquello que fue pagado por gracia en la cruz del Calvario, ¿no? Cuando solo se requiere la fe, que no tiene nada que ver, o sea, fe no tiene nada que ver con obras, pues. Fe solamente es creer y recibir aquello que se pagó por gracia, ¿no? Sin embargo, podemos entender que hay muchos textos bíblicos que nos avalan que realmente fuimos salvos por gracia por medio de la fe, por decirlo así. Usted acaba de mencionar Efesios 2, 8, 9, ¿no? Efesios 2, 8, 9 nos habla porque por gracia sois salvos, porque por gracia sois salvos, y luego dice por medio de la fe. Y esto pues no de nosotros, pues es un don, un regalo de Dios. Y luego te vuelve a ratificar el apóstol Pablo. Dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, el contexto de la iglesia primitiva, aún así que es una carta escrita a los finales de la vida del apóstol Pablo, cuando estaba encarcelado, aún así Pablo entendía que todavía incluso pudiera haber una audiencia, por decirlo así, no nada necesariamente judía, porque realmente hacían obras todos, ¿no? Muchas personas se enfocan a que los judíos nada más hacían obras, no. También aquellos que venían prácticamente de las religiones paganas, como el estoicismo, por decirlo así. El estoicismo era muy preponderante entre la población romana, entre los dirigentes romanos. Era muy preponderante esa doctrina, que tenía un ascetismo religioso, un ascetismo bastante infundado, es decir, el abstenerse de muchas cosas con tal de alcanzar espiritualidad. Es decir, tener que dejar de hacer cosas o dejar de hacer obras para tener espiritualidad. Entonces, por otro lado, no nada más esa era la única religión pagana que existía. Por eso cuando habla de Efesios 2, 8, 9, no por obras, no se refiere necesariamente, como yo escuché una vez a una persona que está hablando de una audiencia judía, ¿no? Porque la audiencia de Éfeso era variada. Había múltiples, por decirlo así, personas que vivían de múltiples razas, de tal manera que no necesariamente está hablando de las obras de los judíos basados en la ley, sino está hablando de las obras que hacían también los de las religiones paganas que existían como parte de las personas que vivían en Éfeso. Entonces, por consecuencia, el problema esencial aquí de las obras no va enfocado al judaísmo, aunque sí lo incluye, sino enfocado a una gran parte de la humanidad que practicaba obras, porque es algo inherente en el ser humano, ¿no? El creer que tengo que hacer para merecer, ¿no? Pero regularmente cuando no tenemos una clara revelación básicamente de lo que habló el apóstol Pablo en las cartas paulinas respecto a este tema, pues pudiéramos llegar a la conclusión de que tenemos que hacer algo para que Dios haga algo. Por ejemplo, Romanos 6:23, porque dice, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y luego tenemos Romanos 3:23 y 24, dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados, fíjese cómo dice, justificados gratuitamente. Y luego dice, por su gracia, mediante la redención, o sea, el pago que se hizo en Cristo Jesús. Es decir, toda la humanidad prácticamente necesitaba redención, toda la humanidad estaba muerta espiritual, toda la humanidad prácticamente estaba caída por la naturaleza pecado que tenía, prácticamente toda la humanidad era inculpada eran reos de condenación eterna, toda la humanidad en general, no nada más los judíos. Por obviedad, el apóstol Pablo dice que esa justicia, ahora son justificados, es decir, teniendo la misma posición de Cristo y declarados inocentes ante un tribunal ahora,
Dice, por su gracia, es decir, gratuitamente, como un don, como un regalo de Dios, pero dice, mediante la redención y el pago que es en Cristo Jesús. Listo, pastor Leonardo. Bueno, yo voy a tomar una frase que lo dice mucho el pastor Ricardo Morfín, que eh, en una de sus enseñanzas donde dice 99.1, que si la salvación, aún tú agregándole el 1% aún de tus muchas obras que puede hacer, entonces no sería gracia, entonces no sería no, estaríamos negando la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario, en pocas palabras. Entonces, eso quiere decir que esta persona que está enseñando que el 60, 40, básicamente no es bíblico mostrarlo de esa manera, porque no tiene ningún contexto, ningún basamento en lo que ella, en lo que quiso mostrar en ese momento, en esa enseñanza, o justificar que las acciones que se hacían, porque ella nombraba tantas cosas dentro de eso, lo que si es la santidad, que si el uso del velo, que si los rituales, por acá vi muchas personas que usaban la sal para hacer pactos como aquel tiempo, porque era algo que en el contexto judío la sal era un mineral donde se transaba para el pago de muchas cosas. Entonces yo creo que si tú quieres agregarle algo a una salvación que es netamente de Cristo para nosotros, hay una frase en la Biblia que dice que todos estábamos destituidos de la gloria de Dios, que creo que está no recuerdo el libro, pero dice que todos estábamos destituidos. ¿Por qué? Por la desobediencia del primer hombre, de Adán. Entonces, para cerrar este capítulo, yo creo que más allá de ver es entender, porque si el apóstol Pablo hablaba en las cartas de Romanos, a los romanos, de una manera de decirle, mira, usted estaba haciendo esto y llegó el amor de Dios aún en su propia concupiscencia de su corazón, de ese corazón entenebrecido, de ese corazón sucio que estaba, el Señor le ama. ¿Quién somos ahora? Una pregunta al aire. ¿Quién somos nosotros para agregarle a la obra de Cristo todas nuestras obras que podamos hacer? Claro, la palabra sería, hay unas obras que tú vas a hacer para mostrar al Cristo, pero esas obras no van a sumar para tu salvación, porque la salvación depende nada más y única y exclusivamente de Cristo resucitado. No sé si estoy en el tema, mi pastor. Sí, sí, excelente. Sí, pues depende del Señor. Todo lo que Él pagó, todo fue dado por gracia. Debemos de tener que gracia básicamente es un regalo. Es el amor de Dios manifestado en Cristo Jesús. Eso debemos entenderlo, ¿no? Porque muchas personas dicen que ya la gracia ya no existe, ya no estamos bajo la gracia, ¿no? ¿No? Los gentiles nunca estuvimos bajo la gracia. Gracia realmente es la manifestación del amor de Dios dada a través de un regalo. Y nuestro regalo fue el Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de gracia, muchos malinterpretan, pues que nada más dicen es favor inmerecido, ¿no? Gracia prácticamente es todo lo inherente a Cristo. Gracia es el mismo Cristo que se impartió y vino y habitó entre los hombres, se hizo humano. Sin embargo, tuvo que morir en esa cruz para pagar el precio que nosotros no podíamos pagar. Entonces, la verdad es que hay muchos mitos ahorita, inclusive hay muchos mitos entre los que se denominan ya entendidos. He encontrado mitos bastantes fuertes en ese sentido. Pero bueno, aquí la idea esencial es que debemos de tener que la salvación fue un regalo del Señor y fue dado por gracias. Es gracia como un regalo. Entonces, gracias como un regalo de algo que nosotros no merecíamos por nuestras propias obras. No lo podíamos ganar por nuestras propias obras. Eso se llama favor inmerecido, que el ser humano no se lo podía ganar. Por eso es un favor inmerecido, es un regalo inmerecido, porque era inmerecido, porque no se podía merecer, no se podía ganar, no se podía merecer por nuestras obras. Realmente eso significa el concepto de gracia. Lamentablemente ahorita dicen que gracia nada más aplica al pueblo judío porque ellos estaban bajo la ley y merecían gracia porque ellos entendían que la ley los trataba de pecadores.
cuando toda la humanidad necesitamos gracia. Toda la humanidad estaba caída, toda la humanidad estaba en pecado, toda la humanidad estaba muerta espiritual, toda la humanidad. Entonces, toda la humanidad necesitaba gracia, pero también gracia, podemos decir, dijo el apóstol Pablo, yo he trabajado más que todos vosotros, pero no, dice, no yo, dice Pablo, sino que dice, la gracia en mí. Es decir, gracia. Ajá, entonces, ¿cómo Pablo, si gusta buscar ese texto bíblico por ahí y a ver si lo podemos más o menos ubicar, para poder darle un poquito de entendimiento a ese tema? Porque, o sea, si dice Pablo, yo he trabajado, pero dice Pablo, pero no yo, sino la gracia en mí. Por ahí no sé exactamente en qué texto dice, en qué texto bíblico pudiera venir. Entonces, si quiere buscarlo usted en lo que vamos aquí avanzando. Entonces, cuando hablamos de que la gracia ha trabajado en Pablo, realmente estamos hablando que la gracia entonces no concluyó en la cruz. O sea, la gracia no concluyó en la cruz. Si bien es cierto, ahí se vio la manifestación de ese regalo de Dios para la humanidad, pero dice Pablo, la gracia sigue trabajando en mí. Entonces, ¿cómo es posible que Pablo diga que la gracia sigue trabajando en él y todavía la misma gracia, como dicen algunos grupos, la gracia culminó en la cruz y fue para los judíos? Entonces, ese texto bíblico ahorita no lo tengo a la mano, ¿no? Pero sería... Sí, está en Primera de Corintios 15:10. Perfecto, si gusta usted decirlo ahí, pastor. Primera de Corintios 15:10. Dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todo ello, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Fíjese qué impresionante, ¿no? ¿Cómo dice Pablo que la gracia de Dios ha estado operativa en él? Entonces, la gracia no nada más estamos hablando de que fue un regalo demostrado en la cruz para redimir a toda la humanidad y hacer una nueva creación en la resurrección, sino estamos hablando de que la gracia siguió operando en Pablo. ¿Qué significa? Si Pablo la regaba, él entendía que por gracia tenía que seguir operando y Cristo actuando a través de él. O sea, no, muchas veces podemos decir que a veces las personas se sienten condenados. Inclusive personas, por decirlo así, yo conocí personas que decían, si el día hasta condenados porque no habían o habían ingerido alimento ese día, ¿no? Una vez iban a liberar a una persona endemoniada y no quisieron hacerlo, no pudieron hacerlo y se sentían condenados porque habían consumido alimentos en la mañana. Pues imagínense, ellos sentían condenación. Entonces, ¿dónde está la gracia operativa a través de ellos? Porque la gracia, ¿qué es lo que nos dice? O sea, no dejes que Cristo deje de actuar a través de ti, independientemente que este día la hayas regado, independiente que este día hayas fallado, no dejes que la gracia deje de estar operativa en ti. Porque pudimos haber cometido un error esta mañana y no por eso la gracia va a estar. Vamos a entender que no tenemos gracia, es decir, regalo de lo que Cristo ya pagó y nos dio y nos hizo perfectos, justos, santos y completos en él. O sea, no por ese hecho vamos a perder la justicia de Dios que fue impartida, la misma justicia de Cristo en nosotros, en nuestro espíritu. Eso significa que la gracia estaba actuando en Pablo, es decir, Pablo se pudo haberse sentido condenado porque estuvo en la muerte de Esteban. Pablo pudo haberse sentido condenado porque perseguía a la iglesia de Cristo. Sin embargo, ahora, decía Pablo, ahora, vamos a la otra, dice, más por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios que ha sido conmigo. La misma gracia lo capacitaba para decirle Pablo, independientemente que no haya sido, independientemente que hayas participado en la muerte de creyentes, en la muerte de parte del cuerpo de Cristo, Pablo, la gracia te sigue capacitando para que actúes como Cristo en la tierra, para que entiendas que tú eres Cristo en la tierra y la humanidad vea a Cristo en ti. Bueno, sí, para profundizar un poquito más y para cerrar este tema y avanzar en el siguiente,
Yo hace día estaba estudiando el libro de Jonás y con respecto a todo esto, esta mala interpretación que le dan las personas al texto bíblico. Y dependiendo de la enseñanza que estén dando cada uno, el libro de Jonás habla vamos a suponer, de ese pueblo gentil que representaba también el pueblo de Nínive. Y el Señor lo manda directamente para que predicase en esa ciudad donde todos sabemos el contexto de esa ciudad, donde había todo tipo de paganismo, eh, todo tipo de pecado, donde sobreabundaba el pecado. Pero este hombre, aún siendo desobediente, no decide llevar el mensaje de que le fue encomendado a este pueblo. Entonces yo creo que ahí muchas personas, cuando no ven desde esa perspectiva de la desobediencia que tuvo Jonás para ese momento, yo creo que muchas personas parten ahí porque él hace una aclaratoria en el libro de capítulo 2, verso 9. Mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificio. O sea, él está hablando ahí en primera persona. Y cumpliré lo que te prometí. Entonces, ahí yo creo que es donde muchas personas se agarran para decir que ese 60-40 depende un 60 de la gracia, un 40 del hombre, porque él dice, yo te prometí, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro. Más abajo le dice que la salvación viene de Jehová. La Biblia que estoy usando es una Biblia de estudio y entonces te hace referencia donde hace preguntas, donde es una pregunta que están colocando. Entonces, ahí nos damos cuenta de que el hombre no es parte de esa transacción que hubo en la cruz del Calvario. Todo depende de ese amor eterno que tiene el Señor para cada uno de nosotros. Y para seguir, para desmantelar ese pensamiento, el apóstol Pablo fue muy crítico para la iglesia de Éfeso, donde le dice, ven, mis amados, todo lo que ustedes están haciendo está muy mal visto delante de los ojos del Señor. Pero el Señor no lo va a castigar. El Señor va a ofrecer una salvación que no depende de ustedes, sino que Él se la está regalando, se la está obsequiando. Ahora es parte de ustedes tomarla y hacerla, que ese regalo sea eterno para su vida, como dice la palabra, como un don inmerecido. Yo creo que hay parte todo de que no debemos distorsionar un 60-10, un 60-40, disculpe, sino que toda la salvación depende de parte del Señor, y ni el esfuerzo que tú hagas va a llevar a superar esa decisión. Yo siempre hago alegoría donde tú agarras un alfiler y tú te pinchas el dedo. Imagínate el dolor que da. Ahora, imagínense un latigazo de que recibió Cristo, donde la carne era desprendida, donde Él soportó, porque imagínense toda la sangre, todos los fluidos que Él perdió en ese trayecto y con toda esa flagelación que sufrió. Si a nosotros con un solo pinchazo nos duele, imagínate tú llegar a decir que parte de la salvación también depende de tu buena obra y aún de tu buen comportamiento. Porque si vamos a la cruz el momento del sacrificio de Cristo, hay un hombre que recibió el amor de Dios, recibió gracia, en pocas palabras, solamente como lo que usted dijo, con creer y tener fe en el que estaba ahí. Otro de los puntos, mi pastor, es el tema del dinero dentro de las comunidades cristianas. Muchas personas parten de que tú tienes que pactar con el Señor para que ese dinero pueda ser bendecido. Otros lo toman con el tema del diezmo, de la ofrenda, que tienes que diezmar más. Y otro de los capítulos muy resaltantes últimamente, hay una persona que dice que ella ora, no que oraba porque todavía está viva, ella ora
para que aquel que no diera ofrenda a la congregación o al núcleo donde ella está, le va para que le fuera mal. Yo creo que desde ese punto de vista, estar con el Señor por medio de engaño, primeramente, es un engaño, una estafa garrafal de afirmar ese tipo de conducta. Yo no estoy de acuerdo con lo que ella afirmó públicamente. Tampoco es bíblicamente enseñable ese tipo de acotación, porque no trae ninguna enseñanza estable dentro de las congregaciones, sino que después afuera, donde hay muchas personas que no son, que son inconversas, nos ven de una manera como que, oye, este me va a pedir dinero para que el Señor pueda obrar en mi vida. Yo creo que eso está mal enseñado. ¿Qué opina usted, Pastor Sergio? Pues mire, respecto al tema de finanzas, yo creo que es importante. Yo en lo personal creo que 2 Corintios 9:7 te lo dice, cada uno de como propuso en su corazón. Yo creo que esa es las cosas que básicamente tenemos que entender, que somos una expresión de Cristo aquí en la tierra. No podemos tampoco andar manipulando a las personas para que den, porque nace de un corazón agradecido, principalmente, ¿no? Pero tampoco podemos condenar porque el colaborar con el reino basado en la ley, si tú lo haces eras bendecido y si no lo haces no eras bendecido. Tampoco es correcto enseñar de esa manera. Lo que sí es correcto, que si el pueblo judío, a pesar de que vivía bajo una ley, era espléndido con Dios, que no nada más daba el 10%, si ya sumamos literalmente el 23% anual, porque daban un 10% para los levitas, daban otro 10% para otra cosa, y luego daban un 10% cada 3 años. Imagínense, ellos no daban el 10, daban el 23% anual, lo cual era espléndido. Pero ahora en el nuevo pacto, cuando dice cada uno de como propuso en su corazón, estamos hablando de que nace de un corazón agradecido y de una expresión de Cristo. Yo preguntaría a los que nos ven por internet, no se debe de manipular el dar. Obviamente que no se debe manipular, porque cada quien debe dar como propuso su corazón. Pero ¿quién? Nosotros ya fuimos bendecidos con toda bendición en lugares celestiales, Efesios 1:3, ya lo entendemos. Pero ¿quién podrá tener una mayor expresión? ¿Un pueblo judío que no habitaba Dios en ellos? ¿O un pueblo creyente, la iglesia de Cristo, que es Cristo el que hizo la obra perfecta y completa para rescatarnos de las tinieblas? Pero no nada más eso, sino que ahora es Cristo expresándose a través de nosotros, el que pone el querer como el hacer. ¿Cómo debería ser? Entonces aquí el asunto es cómo debería ser ahora el nuevo pacto. O sea, realmente deben hacer como una expresión, no nada más de agradecimiento, sino como una expresión del amor de Dios para que su obra y su reino avance en este tiempo. Pero nunca debe ser. Yo escuché personas, si no das esta cantidad o este por ciento, se te va a descomponer el refrigerador, se te va a descomponer la lavadora, te vas a enfermar y le vas a pagar al médico. O sea, esa no es la manera no es la forma porque esa es una forma bajo la ley. Pero claro que somos más espléndidos como hijos de Dios. Por supuesto que somos más espléndidos, pero si seguimos leyendo la segunda carta a los Corintios, capítulo 9, inclusive comenzamos desde el capítulo 8, ¿no? Porque básicamente, si queremos ver una expresión gloriosa del Evangelio de Cristo, tenemos que ver la actitud de los de Macedonia, la actitud de los filipenses. ¿Cuál fue? Querían colaborar para el avance del reino, enviando a los pobres de Jerusalén cuando Jerusalén estaba totalmente afectada económicamente. Querían apoyar a la obra de Cristo del apóstol Pablo para mandarle para sus necesidades mientras Pablo predicaba. Podemos ver el corazón de las personas. Dice Pablo en la segunda carta de los Corintios, capítulo 8, versículo 1: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que ha sido dada. Fíjese, gracia de Dios. Realmente se necesita entender gracia para poder nosotros ser
espléndidos en el reino y agradecidos con Cristo. Ahora, asimismo dice Pablo, 2 Corintios 8:1, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Entonces, es una gracia dada. El dar es una gracia, y el dar debe ser a través de la gracia, no debe ser a través de legalismos, que si yo doy es para, si yo doy, si no doy me va a pasar esto. O sea, no tiene que ser de esa manera. Dice Pablo que en grande prueba de tribulación la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Dice, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y más allá de sus fuerzas. Eso está hablando que lo hacían espléndidamente. O sea, no se basaban en una ley rígida judía. En Malaquías 3:10 ellos no se estaban basando, sino se estaban basando en una expresión de Cristo, porque realmente esto va mucho más allá de un simple dar un porcentaje, sino va mucho más allá, es decir, una expresión de Cristo. Mire, veamos la expresión de Cristo, 2 Corintios 8:4, ¿qué dice? Ellos pedían, dice, con muchos ruegos que se les concedieran el privilegio de participar de este servicio, de apoyar la obra. Imagínense qué poderoso estaba. Entonces, en ese sentido, se ha hecho mal uso de las finanzas, lo entendemos. Y como dice Pablo, dice el versículo 5, y no como lo esperábamos, sino que así mismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. ¿Qué significa que se dieron al Señor? Bueno, primero fueron salvos, primero formaron parte del cuerpo de Cristo, y dice Pablo, ahora se dieron a nosotros, es decir, colaboraron para que Pablo pudiera predicar el evangelio, colaboraron para el avance del reino, colaboraron para que Pablo se moviera de un lado a otro, colaboraron siempre. Y eso lo vemos en Filipenses capítulo 4. Veamos la esplendidez de los mismas personas de Macedonia. Son los mismos que vamos a ver en el capítulo 4 de Filipenses. Dice el apóstol Pablo en Filipenses, bueno, podemos seguir leyendo la segunda carta de los Corintios 8, ¿no? Que realmente está dando por agradecimiento, están dando como personas que entienden que es Cristo expresándose a través de ellos. Dice, se dieron primeramente a Cristo y luego se dieron a nosotros. Significa que ellos tenían el fruto de la obediencia para poder expresar generosidad para el rey. Realmente de eso se trataba. Dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 4. Vamos a leer desde el versículo. Dice, en versículo 10 dice, en gran manera me gocé. Los de Macedonia y los filipenses prácticamente son los mismos, ¿no? En gran manera me gocé del Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Dice, haber revivido vuestro cuidado. Estoy viendo, creo que Reina Valera de cerca. Haber revivido vuestro cuidado de mí, lo cual también estáis solícitos, pero les falta la oportunidad. O sea, ellos estaban listos para apoyar la obra y el avance del reino. Pero ¿qué les hacía falta a los filipenses o los de Macedonia? Que hubiese una oportunidad de colaborar. Realmente eso es lo que está diciendo Pablo. Dice Pablo en el versículo 11, no digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y luego ahí es donde viene la frase, todo lo puedo en Cristo. Entonces, versículo 14 dice, sin embargo, bien hicieron en participar conmigo en esta tribulación. ¿Qué significa en esa tribulación? Significa que cuando Pablo estaba pasando calamidades, estaba pasando hambres, los filipenses se ocuparon de él. Inclusive a los corintios, Pablo dijo, oye, señores, yo tengo una labor que es hacer carpas, ¿no? Algo así. Yo he trabajado, y se le dice a los de Corintios, para no hacer carga para ustedes. Pero sí, había una iglesia que sustentaba el ministerio de Pablo, que eran los filipenses, los de Macedonia. Por obviedad, él no quería hacer carga con los corintios, pero también les enseña a los corintios la maravillosa expresión de Cristo en la generosidad que debemos de tener para el avance del reino. Es algo que sale por generosidad, no es algo que se tiene que imponer, no es algo que se tiene que decir, hazlo, porque si no lo haces van a venir todas estas maldiciones. O sea, no se trata de eso, se trata de que somos generosos en colaborar para que el reino avance y para que Cristo sea conocido. Listo, pastor.
Bueno, sí, es importante, yo creo que para poder usar ese libro de Malaquías, muchos lo usan erradamente en su propia opinión, porque no se basa en o no fundamentan su predicación en el contexto, en la cultura, en lo que está pasando, simple y llanamente se enfoca en ese versículo ahí específico. Por lo menos en Malaquías 3 habla desde un principio, habla de los sacerdotes levitas que estaban robándole al pueblo, en pocas palabras. Ellos mismos eran los que estaban tomando lo que ofrendaba el pueblo, sus diezmos, y ellos mismos lo estaba agarrando. Entonces el profeta va y los confronta directamente y él les dice, están robando esto, están haciendo esto, y tantas cosas más que lo confronta ahí directamente. Entonces, no estamos hablando de que ese momento o ese tema crucial hoy en día es aplicable al pueblo del nuevo pacto, como quieran llamarle las personas hoy en día, porque hoy escuchamos nuevo pacto, los que estamos en la gracia, los que estamos en la ley. Solamente veámoslo desde la perspectiva del pensamiento en Cristo. Y, y es importante lo que hacía la referencia el apóstol Pablo en 2 de Corintios, donde él hablaba que cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Yo creo que ese es un tema ahí fundamental donde tú por agradecimiento al Señor, no es que vas a ofrendar, porque todo se parte, este tema del dinero se, se pierde de vista, en pocas palabras, en lo que se recibe y en el enriquecimiento de los líderes espirituales. Más que todo es ahí, porque en este nuevo mundo, vamos a decir en pocas palabras, el, el no creyente lo que va es directamente a ver la evolución de los líderes. Y lo podemos ver en pocas palabras, si el líder o el pastor tiene un buen trabajo y tiene un buen carro, tiene una buena casa antes de llegar a la congregación, pero el que está afuera no tiene conocimiento de las personas, del tipo de trabajo que tiene, y lo ven llegando a pie y de repente, oye, se compró una camioneta, esos son los diezmos que le está exprimiendo al pueblo para sacarlo. Ese es uno de los puntos. Otro es que dentro del mismo púlpito se predica para que la gente ofrende, y hay personas que sí, ciertamente, toman ese tipo de mensajes para enriquecerse legalmente, en pocas palabras, porque nadie le está diciendo a las personas, mira, tienes que hacer esto porque ofrendar o dar para, para, para el Señor, porque muchas personas lo toman, dan y simple y llanamente lo hacen porque es una ofrenda que está dando. Pero en el tema general, las personas lo ven que están robando al pueblo y toman contexto a este tipo en el libro de Malaquías para justificar las acciones de muchas personas. Yo creo que es triste y lamentable ver este tiempo hoy en día, ver este tipo de acciones y actitudes de personas que toman de serio ese tipo de actividades ilícitas para enriquecerse y no toman en contexto la verdadera enseñanza bíblica de lo que es dar y ofrendar para el Señor. El Señor dice que tienes que ofrendar tu cuerpo para que sea con olor fragante para Él. Es ofrendar tu tiempo, tu disposición, tu, tu calidad, hasta tu familia para dar, de conocer el mensaje de salvación. El libro de Hechos, algo que me llamó mucho la atención, 8:20, es cuando Pedro le dice, tu dinero perezca contigo porque has pasado que el don de Dios se obtiene con dinero. Él está hablando creo que a Simón, el mago, y él está hablando porque él quería obtener lo que este hombre hacía o lo que este hombre tenía por parte del Señor. Y así yo creo que muchas personas también pactan de esa manera para obtener algo que ya en pocas palabras lo tiene, porque si tú crees en Cristo
Eres una nueva persona renacida, con una transformación de cuerpo, mente y espíritu que el Señor nos da a cada uno de nosotros. ¿Cuáles son esos? Bueno, el amor, la bondad, beneficio eh, espiritual para tu vida, un refrescamiento de tu pensamiento y sobre todo ese amor que el Señor tiene para cada uno de sus hijos. Independientemente, yo creo que desde el punto de vista des o no lo des, siempre las bendiciones van a estar para ti y te van a seguir abundando a pesar de cualquiera de las situaciones, como decía el apóstol Pablo. He aprendido a tener en lo mucho y en lo poco, ¿no? Y en pocas palabras, muchos hoy en día los líderes o los creyentes creen que porque son cristianos automáticamente una varita mágica va a llenarle los bolsillos porque no tratan lo que es la prosperidad del Señor con algo transaccional de simple y llanamente de obtener dinero, favor, no sé, en pocas palabras, cómo seguir explicando de que no se trata de eso. Porque si yo tengo paz, yo tengo tranquilidad, yo tengo gozo en el Señor, yo soy bendecido, como dice el pastor Javier, desde las regiones celestes. Somos bendecidos desde ese punto de, de la parte del Señor. ¿Por qué digo esto? Porque hay un versículo donde dice que las misericordias se renuevan cada día. Y si recibimos misericordia cada día, entonces las bondades del Señor son eternas para cada uno de nosotros, porque cada día están renovándose constantemente. No es un momentico ahorita, un momentico mañana, sino es eterno. Eh, eh, es para ti como cuando tienes un lingote de oro que no lo quieres vender, como el Señor de los Anillos, que le dice muy precioso, así debemos de ser nosotros con esa bondad que el Señor tiene para nuestra vida, que sea eterna, que sea desde el punto de vista del agradecimiento, como esa viuda que dio, ofrendó lo poco que tenía, pero porque sabía que ella ya tenía todo en la vida, ¿no? En la vida espiritual. Eh, Otro de los puntos, mi pastor, es yo creo que este es un tema que usted maneja fácilmente, es el temor. Muchos confunden el temor del Señor con un castigo eterno, con, con algo que si tú cometes hoy un error llegas a cometer algún error, el Señor va a castigarte y te va a fulminar eternamente. Y creo que voy a leer este pasaje de Romanos 8:15. Pues no haber recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, si no habéis recibido el espíritu de adopción por la cual clamamos a Abba Padre. Yo creo que más que todo se trata de identidad, eh, que te saca a ti de ese miedo de que el Señor va a estar airado contigo, como muchas veces lo veíamos en el Antiguo Testamento. Y hoy creo que más que todo es reconocer, como un principio estamos hablando, reconocer la salvación viene por amor. No te quita a ti ¿cómo se llama? El dinero para que tú puedas pactar con él para que te entregue amor. Y aún en el temor, muchos creo que confunde el temor para que tú digas, no, tienes que tener un temor al Señor, un temor santo, porque si no te apartas de él, oye, vas a caer fulminado. Mi pregunta es, pastor, en el, eh, en el, en el Antiguo Testamento yo creo que imponer cargas y pactos, tanto en lo económico como en el temor del Señor, yo creo que no debemos de caer en el error de ver a lo que se enseñaba en el Antiguo Testamento con lo que se enseña hoy en el nuevo pacto con respecto a la gracia o al temor que podamos tener al Señor. ¿Cuál es esa diferencia entre uno y otro? Excelente, Pastor Leonardo. Pues cuando hablamos básicamente bajo la ley debemos de entender algo. Dice Hebreos capítulo 2, vamos a Hebreos capítulo 2. Es importante entender esa parte, ¿no? Hebreos capítulo 2, versículo
esto regularmente era bajo la ley, ¿no? Bajo la ley, Hebreos capítulo 2, versículo el 14, y vamos a leer el 15, también para entender un poquito acerca del temor no bajo la ley. Dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, es decir, que hizo Jesús. Se encarnó para destruir por medio de la muerte el que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo. La palabra destruir, realmente la han agarrado ciertos grupillos ahí, que yo digo esto, no, como que no han profundizado mucho en el tema, pero la palabra destruir realmente en el griego significa inhabilitar, quitarle poder, desarmarlo, algo así. No significa que fue eliminado del planeta Tierra. Entonces, dice, los hijos participan de carne, también Cristo participó de lo mismo. ¿Cuál es la idea de participar y encarnarse? Para inhabilitar, quitar todo el poder y dejarlo totalmente inhabilitado respecto a la iglesia. Eso significa destruir por medio de la muerte el que tenía, dice, el imperio de la muerte es el diablo. ¿Cuál es la idea de inhabilitar a ese personaje que muchos creen que nunca existió? Y otros dicen que Satanás es los deseos pecaminosos de la carne, y traen una revoltura realmente lo que no dice la escritura, pues eso no lo dice la escritura. ¿Qué pasó con ese personaje? Aquí lo que está diciendo el autor de los Hebreos es que fue inhabilitado, se le quitó todo poder. Colosenses 2:15 dice, en la Nueva Versión Internacional, que fueron exhibidos públicamente como los reyes destronados en la antigüedad, que cuando por ahí alguno de los reyes era vencido, dice que le quitaban o lo inhabilitaban, no sé si le quitaban algún dedo de los pies o los dedos de los pies y los dedos de las manos, para que ya no hubiera una espada que pudiera empuñar, o tomar. Eso significa que iba a estar totalmente inhabilitado para la guerra, iba a estar totalmente indefenso, todo eso significa. ¿Cuál era la idea entonces? Dice el 15, y librar a todos los que por temor a la muerte estaban durante toda la vida, dice, a ser unos esclavos, literalmente sujetos a servidumbre. Entonces, y lo dice porque no socorrió a los ángeles, dice, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Ahora dice el 16. ¿Qué significa todo esto? Que ahora el libro de los Hebreos estaba escrito para todos los judíos que vivían en la diáspora, los que estaban dispersados por las diferentes provincias. Cuando hubo esa diáspora en eventos anteriores, ¿no? Por ejemplo, algunas que había habido anteriormente, ¿no? Puede ser desde que salieron por allá en el 500 y tantos, 400 y feria, cuando se los llevaron cautivos de Jerusalén por allá a Babilonia, así como ha habido diferentes dispersiones en el judaísmo. Entonces, ¿cuál era la idea esencial de decirle el autor a los Hebreos esto? Primero era que se inhabilitó a alguien, y segundo la idea era de entender ahora que lo libró del temor a la muerte, que era lo que en sí la ley. Entendemos que el apóstol Pablo en la carta a los romanos dijo que la ley era buena. ¿Estamos de acuerdo, pastor Jonathan? Buena, justa y santa, dice Pablo, creo que en el capítulo 2 de los romanos. Entonces, cuando dice que la ley es buena, justa y santa, está diciendo que el problema no era la ley, el problema era el pecado en el hombre, porque la ley era justa y santa, pero por la naturaleza de pecado que viene el hombre, la ley y todos los parámetros de los que especificaba la ley, que uno de ellos era determinar o expresar la perfección de Dios, así como era la ley de estricta, es la perfección del Señor. Segundo, era mostrarles a través de sombras, tipos y figuras que iba a venir Cristo. Y por último, tercero, era las regulaciones que habían dentro de la ley, que son 613 mandamientos. O sea, dentro de esas regulaciones sabemos hoy que nadie pudo cumplir esos 113 mandamientos, que era en sí lo que entonces generaba el escuchar un mandamiento. Pues la misma ley te decía que había consecuencias. Por ejemplo, a los adúlteros decía que se les designaba el castigo de la lapidación, o sea, tenía que morir totalmente apedreados. Entonces,
La ley en sí no era mala, pero sí la naturaleza de pecado del hombre, la imposibilidad de poder cumplir la ley como muertos espirituales. Entonces, ¿qué era lo que acarreaba? Pues era un temor en el hombre, ¿no? Era un temor en el hombre frecuente, temor a la muerte, un continuo temor a la muerte. Pero ahora está diciendo que Cristo vino a librarlos de ese frecuente temor a la muerte. Entonces, ahí partimos de la palabra temor como algo malo, ¿no? La palabra temor como algo malo de lo que ellos se sentían esclavos. No podían salir de la esclavitud porque siempre se sentían atemorizados por causa de que si como dice Santiago capítulo 2, creo que el versículo 9, que si ofendieran en un solo punto se hacen culpables de todos, ¿no? Entonces básicamente había una culpabilidad, una condenación a través de la ley, porque la ley no fue dada para justificar, no fue dada para salvar, no fue dada para redimir, solamente fue un parámetro donde Dios les dijo, señores, eso es para que entiendan la naturaleza de pecado que tienen y para que conozcan lo que significa pecado, para que no tengan que morir a corta edad, ¿no? Entonces, estamos hablando que había un cierto temor a morir. Y el otro temor, que le llamamos temor reverente. De antemano, la primera Juan capítulo 4, primero Juan capítulo 4, versículo 17, podemos encontrar parte de ello, ¿no? Dice, en esto se ha perfeccionado el amor de Dios, en nosotros, perdón, para que tengamos confianza en el día del juicio, que como Él es, así somos nosotros en este mundo. ¿Qué está diciendo Juan? Oye, como es Cristo, así eres, Señor. Ya no eres digno de juicio, de condenación. Y luego vamos a leer el 18. Entonces aquí viene, mire, en el amor, es decir, en entender lo que es Cristo, lo que Cristo pagó y lo que el amor de Dios expresado en la cruz. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva así una consecuencia, un castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces, ¿por qué dice que el que no ha sido, perdón, el que en el temor lleva así un castigo? ¿Por qué? Porque a través de la ley se generaba un temor en las personas por la imposibilidad de poder cumplirla. Entonces, dice pues que el temor lleva en sí un castigo, es decir, ellos entendían que había una consecuencia de no poder cumplir los mandamientos. Por eso ahora hay un perfecto amor que echa fuera el temor. Por eso cuando entendemos gracia, cuando entendemos justicia, cuando entendemos la obra de Cristo en la cruz, ¿qué es lo que estamos entendiendo ahí? Pues el amor del Padre expresado en la cruz, entendiendo que, dice Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y sin ninguna juicio de condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces, por vida ya no debería haber temor en los hijos de Dios. No estamos de acuerdo en ese temor malo. Pero por otro lado, la Biblia habla de un temor reverente también, que es un temor que habla de básicamente un respeto, que habla de un amor a Dios, que habla de un acto de nosotros ser personas conscientes de adoración, habla de alabanza, habla de que somos, entendemos el amor de Dios en nosotros, etcétera. O sea, habla de un tipo de temor reverente, temor que alaba, temor que adora, temor que expresa gratitud, temor que básicamente estamos hablando una reverencia a Dios. Hasta le dejamos, Pastor Leonardo, adelante. Entonces, son dos temores distintos. Entonces, uno es el que escuchamos, porque por mucho tiempo lo escuché. Si haces esto y dejas de hacerlo, el Señor te va a castigar, porque es común escucharlo dentro de la comunidad cristiana. Eh, este, un puntico. Si no haces esto, el Señor va a castigarte. O porque le pasó a algún familiar y uno de ellos es cristiano. Ay, el Señor te va a hacer esto porque me hiciste esto. Yo voy a estar orando por eso. Entonces, ahí es donde hay una diferencia muy marcada en uno con otro. Bueno, mi pastor, ha sido muy edificante el día de hoy esta enseñanza. El pastor Albert se quedó sin luz y energía eléctrica y por ende sin señal de Wi-Fi. Pero haciendo un cierre pastoral, el pastor Sergio, ¿qué
¿Qué recomendaciones le da a esos nuevos creyentes, tanto los que están ingresando a las distintas congregaciones, y con esa persona que aún no cree en Cristo, para desmentir todas estas cosas que puedan estar escuchando en redes sociales, primero con el tema de la salvación respecto al dinero y con el temor al Señor? Pues primero, en referencia al temor, igual, regresando a traducciones incorrectas, ¿no? Proverbios 3, 11 y 12, porque Dios el que ama castiga, como el padre al hijo a quien ama. Entonces, son traducciones básicamente, ¿no? Que literalmente una parte de Hebreos capítulo 12 fue tomado de ese tipo, de ese proverbio, ¿no? Proverbios 3, 11 y 12, ¿no? Donde habla que, ay Dios mío, aquí andamos. Permítame, déjame conectar el celular antes que se me acabe, antes que se me apague. Permítame. Entonces, realmente estaríamos hablando de, permítame, excelente. Aquí es que aquí, por aquí como que ya la pila se me quiso agotar. Excelente. Hay traducciones que no me ayudan mucho para decir, es que Dios me castiga, es que Dios si me ama, Dios me castiga, me está probando con esta enfermedad, me está probando con la enfermedad de mi hijo, me está probando y pasándome por el desierto para luego, después de ese desierto, poder liberarme del desierto y pasarme a una tierra prometida y darme su bendición, o Dios me está crisolando como el oro y la plata, porque como el barro, como el alfarero al barro lo va moldeando, y eso todo va relacionado siempre, y lo relacionan con cosas malas, ¿no? Pero nunca lo relacionan literalmente con lo que la escritura siempre se dice. Pero este es un tema un poco más largo que sería bueno tratarlo en otra situación, en otro tiempo, en otro momento. Pero Dios el que ama castiga, eh, y si toma como referencia Hebreos 12, Dios ama o azota al que dice, al que, está muy fuerte ese tema, esa frase, ¿no? Dios, esa palabra viene, dice en Hebreos capítulo 12, uh, dice Dios azota, todo eso es tomado acá de Proverbios, ¿no? Dice Hebreos 12, 6, dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota al que recibe por hijo. Entonces, ese tipo de frases que nos han ayudado mucho en traducciones poco entendibles, poco fidedignas al original, eh, no nos ayuda mucho para que la iglesia de Cristo pueda avanzar, porque imagínense andar con un temor frecuente de que si poquito la regaste, poquito vas a merecer castigo, en lugar de entender que estamos y que tenemos gracia frecuente, ¿no? Que tenemos gracia disponible. Todos los días, nuestra vida 24/7 tenemos gracia disponible, ¿no? Por eso dice, aún así dice Pablo, no sé si Pablo dice o no, o Pedro, no sé quién lo dice por ahí, si alguno pecare, pues abogado tenemos para con Dios, ¿no? Imagínense, ese abogado que fungió como intercesor en la cruz del Calvario, como sumo sacerdote y como cordero, nos habita nosotros. Cuando entendemos que la misma justicia de Dios es, Dios nos ve así como Él es, así somos nosotros aquí en la tierra. Dios nos ve así como Cristo porque somos su cuerpo. Entonces, cuando hablamos de castigo, debemos de entender que hay traducciones que no nos ayudan mucho. Por ejemplo, las frases clásicas, Dios es amor, pero fuego consumidor, como diciendo Dios me ama, pero de repente va a andar de malas y un día me va a quitar la vida, me va a hacer algo malo, o sea, cosas que literalmente no tienen nada que ver con castigo, porque Dios no castiga con cosas malas. Ante 1:13 te lo dice, cualquier día que es tentado, no día que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado ni Él tienta a nadie con el mal. Entonces Dios no puede, esa palabra tentar significa probar, o sea, Dios no puede probar con cosas malas a sus hijos.
Dios lo único que está verificando es qué tanto entendimiento tenemos del pacto en el que estamos, qué tanto entendimiento tenemos del Cristo que hizo la obra perfecta en la cruz, que resucitó, que fue glorificado y que fue impartido y está operativo en nosotros. ¿Qué entendimiento tenemos del Cristo eterno? Entonces, realmente por eso somos, por decirlo así, evaluados. ¿Para qué? No para salvación. Somos evaluados para efectos de el ministerio y la asignación que Él nos da aquí en la tierra. Si somos dignos de ser fiables para Él encomendarnos una asignación, en este caso, por ejemplo, de pastor y maestro. ¿Cómo alguien puede decir que es pastor y maestro, por decirlo así, y ahorita se encuentra dando explicaciones antiescriturales diciendo que la salvación fue para los judíos, que la gracia ya no existe, fue para los judíos y nunca fue para la humanidad, que no existe nuevo nacimiento espiritual, que el nuevo pacto eterno nunca debe existir, que nunca estuvimos bajo pacto? ¿Cómo puede ser digno de ser fiel a Dios y que esté expresando a Cristo? ¿Cómo alguien puede decir soy pastor y maestro, estoy enseñando eso? Esa es la pregunta que yo dejo en el aire, una preguntota con signo de interrogación. ¿Cómo puede, digo, no lo sabemos todo, claro, pero eso es lo básico. Cristo nos redimió a toda la humanidad. Cristo redimió a toda la humanidad de lo que se llamaba la maldición que entró por el pecado de Adán, no nada más a los de la ley. Imagínense, eso es lo básico. ¿Cómo podemos decir que estamos enseñando un correcto evangelio si no estamos enseñando bien a la iglesia? Entonces, eso es referente a castigo, ¿no? Referente a castigo, Dios no castiga con cosas malas. Dios solamente nos instruye. La palabra castigo significa enseñanza, instrucción, erudición y corrección. Dios al que ama instruye, lo corrige, lo enseña. ¿Con qué? Con su palabra. ¿Cuál palabra? La palabra de Cristo. Lo segundo, respecto a finanzas, la recomendación siempre será esta. Nunca debemos tanto el que enseña no debe de condenar a alguien, no debe condenar a alguien, porque no tiene el mismo nivel de entendimiento, a lo mejor no tiene el mismo nivel de agradecimiento, y por eso no es generoso para con Dios, y no debemos de condenarlo. Tenemos que orar por él, la persona, para que se abran los ojos del entendimiento, como dijo el apóstol Pablo, Efesios 1, 17, 18. Dos, enseñarle el agradecimiento y la expresión de Cristo para que sea generoso. Esa es la recomendación. Pero nunca inculparlo, nunca condenarlo, al contrario, enseñarle porque no tiene el mismo nivel de entendimiento para que exprese generosidad y para que entienda que Cristo pone el querer como el hacer. Y por otro lado, los que ya entienden generosidad, los que ya entienden todo lo inherente a la expresión de Cristo, los que ya entienden que son participantes de un propósito eterno, los que ya entienden que deben ser colaboradores para el avance del reino. Y acá le llamamos, y son codos, son tacaños, es porque ya lo hacen con alevosía y conocimiento de causa. ¿Ok? Lo hacen con alevosía y conocimiento de causa. Los que ya conocen, los que no conocen, son niños. Hay que enseñarles, no podemos condenarles. Pero ¿qué cree? Tampoco hay condenación para los que no dan, pero no hay expresión de Cristo. O sea, ¿cómo podrá verse Cristo si ni siquiera colaboran para el reino de Cristo? O sea, ¿cómo podrá haber un Cristo pesado? Lo único que están demostrando es que no hay expresión de Cristo. Es todo. No hay condenación, claro, ni una condenación hay. Ya son salvos, son hijos de Dios. Cuando partan, están con Cristo, y cuando partan la tierra serán con Cristo. Pero hasta ahí nada más va a quedar su colaboración aquí en la tierra, pero no va a haber una expresión de Cristo, de generosidad para que el reino avance. ¿Y cuál era el otro tema respecto a la salvación? Bueno, el tercer tema respecto a me fui de atrás para adelante, perdón, de lo último hasta al principio. Y por último, la salvación no debe ser por obras, sino debe ser la salvación en el entendimiento de que ya fue proveída gratuitamente por su gracia en la cruz del Calvario, y solamente nosotros somos aquellos que recibimos por la fe todo lo que se proveyó por gracia, es decir, la salvación eterna es un don, es un regalo dado de parte de Dios y no tiene que ser ganado por ninguna obra de justicia. Ninguna obra puede ganarnos porque fue dado por gracia. Ese sería mi resumen
Y un abrazo a todos los que estuvieron conectados, a los que se vayan a conectar en diferido. Les enviamos un abrazo. Les amamos en Cristo Jesús, a pesar de que tengamos diferencias en Cristo, les amamos en Cristo Jesús, pero también corregimos deficiencias y a muchas personas no les gusta la corrección. Fuerte abrazo. Pastor Leonardo, un privilegio poder haber estado acá con usted y pues esperamos al Pastor Albert en otra colaboración de otro día. Bueno, sí, mis amados, esto fue hoy nuestro Stack de la Gracia. Y bueno, les esperamos el próximo miércoles a la misma hora, 6 de la tarde, hora de Venezuela, con más temas de edificación del reino. Recuerde que esto no es para destruir algún argumento, sino para edificarla, para edificar al reino, a su iglesia, como dice el Pastor Sergio. Y un punto para resaltar, todo ya está dispuesto para cada uno de nosotros. La mesa del rey fue puesta para ti, para mí. Ya tú no tienes que hacer más un sacrificio extra, como lo dijo el Pastor Sergio, para obtener esa salvación y sobre todo estar en la mesa del rey. Pero algo sí decía el apóstol Pablo, tienes que ser como ese atleta que entrena todos los días para alcanzar una corona inmarcesible, una corona que va a ser, que es tuya, pero tú tienes que seguir entrenándote, y cuando hablas de entrenar tienes que seguir discipulándote para obtener la expresión de Cristo en tu vida. Así que, mis amados, les invitamos a que sigan incluyéndose en la palabra del Señor, que sigan avanzando, no se quede con muchas personas que creen ese 60-40 para obtener una salvación perfecta al 100%, sino que ya la perfección lo hizo Cristo en la cruz del Calvario. Así que, mis amados, bendiciones a todos. Esto es tu Stack de la Gracia, junto con pastores de distintas naciones de Latinoamérica, y tanto Norteamérica y Sudamérica. Y bueno, para nosotros es un honra y un placer poder compartir con cada uno de ustedes cada enseñanza y cada mensaje que podamos transmitirle por medio de este canal. Y recordemos, somos personas que aún no nos conocemos físicamente, pero tenemos ese deseo que es estar en la gracia del Señor para dar de gracia lo que algún momento recibimos de parte del Señor. Feliz tarde, gracias y paz a todos. Y recordemos, hoy hubo temblor aquí en Venezuela. Feliz tarde. Saludos a todos. Bendiciones.